muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno u otro lado. Observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que desea el impulso del timonel. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Alabado sea el Señor. Varón perfecto, lengua controlada. Y iniciamos lógicamente en el texto 1, que dice de esta manera, reza: hermanos míos, no aspiréis mucho a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Fíjese, en la versión 1960 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. A mí me pareció extraño, me pareció curioso, porque ¿qué resulta? No es lo mismo aspirar a algo que hacerse. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es lo mismo aspirar a ser maestro que hacerse maestro. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Por eso me pareció muy extraña la diferencia entre la versión 60 y la versión textual, muy extraña. Y bueno, me luce que, aunque no tengo acceso, por ejemplo, al griego a un nivel más que básico, sin duda alguna, a pesar de que lo pude manejar, creo que un par de niveles de griego en el seminario, pero vamos a ver cómo compilamos esto, cómo lo arreglamos, porque, reitero, nos da dos ideas diferentes. Ahora sí está claro que él dice: hermanos míos, en el caso de la textual, no aspiren mucho a ser maestros. Si tú lo ves desde el lado de la aspiración, es como diciéndonos a nosotros que nosotros no debiéramos. Vamos a pensar esto, vamos a aterrizarlo. ¿Qué puede una gente mover a querer ser maestro? Si vamos al maestro secular de este tiempo, en los tiempos de maestro de mi madre, pues la gente era maestro por vocación, la gente era porque le gustaba enseñar, porque no tenía una paga como la tiene ahora. Yo tengo un amigo que tiene cerca de 20 años en educación, según me contó, un amigo de infancia, y me cuenta que ahora mismo estaba ganando 75,000 pesos mensuales. Yo, bueno, un salario de 75,000 pesos mensuales no está tan mal cuando pensamos que son 900,000 pesos al año. ¿Aló? Entonces, cuando a ti te dicen, ¿qué? No, tú dices: yo quiero ser maestro. Pero fíjese que cuando una persona quiere ser maestro por lo que va a cobrar, no es porque a él le gusta enseñar, es por avaricia. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, de igual manera, si lo vemos al nivel de aspirar y nos desanima, le dicen: no aspiren muchos de ustedes a ser maestros, es diciéndote: mira, hay algunas dificultades con la labor de maestro bíblico, procura no aspirar ni siquiera a eso. Por otro lado, la escritura dice claramente que el que anhela obispado, buena cosa desea. Y entonces empieza a explicar las cosas que son demanda para el maestro. Y sea que tú lo aspires, o sea que tú te hagas maestro, vamos a ver quién es que sería maestro. Un maestro es alguien que él posiblemente no esté preparado, que nadie lo convocó a ser maestro, pero a él le gustan los primeros lugares. Porque un maestro tiene un primer lugar. En un curso, el que es maestro, casi siempre los alumnos le llevan regalos. ¿Cuántos están claros en eso? Y es casi una obligación llevarle regalos. O sea, que el que se hace maestro posiblemente esté pensando: alumno, grupito, regalito, me va bien. ¿Sí o no, hermano? Es una realidad, hermano. Porque es lo mismo que el ministerio. Hay mucha gente que quisiera que inicie el ministerio, si es llamado por el Señor, y está pensando más bien en lo que el ministro recibe, pero él solamente ve eso, él no ve las exigencias del ministerio. ¿Se está entendiendo eso? Entonces ahí estamos, entre dos formas de ver el texto. No aspiren a hacerlo, y por otro lado, no se hagan ustedes mismos maestros. Sea como sea que lo tomemos, conforme a la versión textual o a la 60, él hace una orientación clara y dice: no lo aspiren, no se hagan maestros, sabiendo que los maestros recibiremos un juicio más riguroso. Y a
ahí viene el tema. Porque esa es la segunda parte del texto. Y cuando te hablo de un juicio más riguroso es que la evaluación para el maestro es más radical. La evaluación, las demandas para el maestro son más grandes. Esa es la realidad. Entonces, yo les soy honesto, hermano, es muy fácil, o tal vez se ve como atractivo incluso, el tener una posición de enseñar la escritura o cualquier cosa. Pero la verdad es que, por ejemplo, cuando tú ves los maestros de las escuelas de hoy, no tienen la moral ni cerca de lo que eran los maestros de antes. ¿Aló? Ah, no, porque ahora lo que se habla es de cuarto, hermano. O sea, los maestros de ahora, a veces los pobres algunos ni saben leer y escribir bien. Escriben con faltas ortográficas que no tiene madre. O sea, ¿por qué? Porque no son gente porque están formados, sino porque simplemente van detrás del premio. Amén. Y se les olvida que de igual manera el juicio es más riguroso. Hoy lamentablemente ya se llama lo malo bueno, y el juicio para los maestros de escuela de este tiempo no es el mismo que para antes. Yo recuerdo, una de las cosas que puedo decir es que, por ejemplo, para mi papá poder estar con mi mamá tuvo que casarse con ella. ¿Por qué? Bueno, yo soy maestra. Yo soy maestra. Yo no soy una de esas mujeres que tú encuentras por ahí desde el campo, ¿no? Todas las mujeres que es más, déjeme decirte algo, no me llena ningún orgullo, pero el único hijo legítimo que tuvo mi papá fui yo. El único hijo de matrimonio fui yo. ¿Por qué? Ah, no, es el hijo de la maestra. Y la moral de los maestros de ese tiempo era diferente a los de maestros de este tiempo. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Entonces, en la iglesia, en lo que tiene que ver con lo espiritual, usted puede aspirar a ser maestro, pero usted tiene que entender que la evaluación para usted va a ser más rigurosa. Vuelvo y reitero esto que aprendí de algo que no sé cómo me llegó, y es que el clavo que está derecho es el que se martilla. El clavo que está torcido, eso se desecha, se saca y se desecha y se busca otro. Usted quiere ser maestro, tiene que andar derecho. Tiene que andar derecho. No significa eso que no peque, no. Lo que significa es que su vida no puede ser una vida que exhiba el pecado como primera cosa, sino que de manera regular usted tenga una conducta aceptable. ¿Se entiende eso, hermanos? Muy bien. Entonces, el contexto previo de esto, ¿cuál es? Para que usted tenga una idea. El contexto previo es la fe sin frutos. O sea, que una persona cuya fe no tiene frutos, usted no puede aspirar a ser maestro. Que es lo mismo con un creyente que no tiene testimonio. Él no puede pensar en ser maestro de su familia del evangelio porque usted no tiene testimonio. Usted no tiene frutos. Su fe no muestra, no evidencia que su fe tiene resultados. Amén, amados. En un sentido más amplio, todos nosotros somos maestros. ¿En qué sentido? Oh, hermanos, que todos nosotros, al que no es creyente, podemos enseñarle la fe de Cristo. Y entonces en ese momento el Señor a nosotros nos hace una exigencia. ¿Cuál es? Tú tienes que tener buen testimonio. Aló. Ahora dígale al que está a su lado, quieras o no, serás maestro para los que no conocen al Señor. Quieras o no. Entonces usted podrá estar exhibiendo en su vida o una mala conducta que habla de un mal testimonio, y eso denota, eso daña el evangelio. O usted podrá estar mostrando, enseñando con su vida una vida que Cristo ha intervenido, y eso va a hacer que su familia de una forma u otra se pueda acercar, a sus amigos, al evangelio de Jesús. ¿Estamos entendiendo, amados? O sea, querramos o no, todos tenemos prácticamente, no es que vamos a ser maestros, pero de una forma u otra tenemos que enseñar el evangelio que vivimos. Muy bien. Fíjense entonces que ahí es que viene la exhortación. Si tenemos en lo personal muestras de resultado, de cambios, podríamos aspirar a ser maestros, juntamente con las aptitudes que deben acompañarnos, como la formación, los dones para ello, etcétera, etcétera. O sea, es increíble. A la gente le gusta mucho decirle al otro, camina derecho. ¿Sí o no? Nos gusta mucho decirle al otro cómo que debe ir. Pero es que ese no es el problema es que tú camines derecho. Ahora, para tú decirle a otro camina derecho, usted no puede andar en zigzag. Usted tendría que andar un poquitito más derecho que el otro. Porque si yo ando dando zigzag, yo no te voy a decir a ti que anda derecho. No, porque tú lo que me estás enseñando a mí es andar en zigzag, hacer disparates. Amén, amados. Muy bien. El querer ser maestros está relacionado con el deseo de ocupar primeros lugares en algunos, ser seguidos, ser amados, lo que implica posiblemente un problema, una carencia en la personalidad. Lo otro es que cuando una persona es maestro, la verdad es que mucha gente se acerca porque él es maestro.
En este tiempo tuve cosas tremendas en ese sentido. Porque muchas veces como maestros queremos recibir cosas que nosotros no hemos dado como alumnos. Y eso no es muy correcto. La ética te manda que tú siembres algo y que tú esperes cosechar lo que sembraste. Amén, amados. Entonces, en el caso de aquellos que quieren ocupar los primeros lugares, y en la Biblia hay casos de esos, y lo quieren ocupar solo porque les gusta ocupar los primeros lugares, les gusta ser nombrados, les gusta ser llamados primeros, hermano, ahí lo que hay es un problema de personalidad básicamente. Muy bien. Fíjense que la exhortación es bien clara. No aspiren muchos a ser maestros. No se hagan maestros sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Y vamos a hablar de ese juicio riguroso hacia el interior. Cuando una persona a Dios, eso lo tengo más adelante, pero lo voy a adelantar. Cuando una persona a Dios lo quiere llamar a ser maestro, hay una serie de cosas que Dios empieza a producir en el corazón de la persona. Y una de ellas es que él lo quiera o no, él procura sin dedicarse, o sea, sin que lo tenga mentalizado a hacerlo, sin planificarlo, sino alguien que desde adentro se le produce, y es querer ser diferente a los demás, no superior, sino que no se ve caminando el mismo trecho que caminan los demás de desenfreno, sino que de una u otra manera el Espíritu Santo empieza a refrenarlo para que él no sea igual a los demás. No sé si me doy a entender. Pero eso cuando Dios te quiere llamar a ser maestro. ¿Por qué? Porque la verdad es, hermanos, que el que está llamado a ser maestro tiene que exhibir una conducta diferente obligatoriamente que los que van a ser sus alumnos. Amén, amados. Vamos a hacer una pausa que esto lo van a editar. ¿Está muy frío el aire? Sí, bien, ok. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces fíjese que el contexto de esa palabra de igual manera tiene lo que antes de esto tiene lo que tiene que ver con las pruebas. O sea, que una persona que es maestro, él necesariamente va a ser azotado por pruebas en las cuales tendrá que vencer en las pruebas, porque de la única manera que tú enseñarás a otros a vencer en pruebas es como que tú hayas vencido en las tuyas. Aló. Porque es que tú, cuando ya tú tienes experiencia en algo y otra persona viene donde ti a buscar consejo, pero ya tú has pasado por eso, es más fácil decir, bueno, no, pero tranquilo, no te preocupes. Que no me preocupa, pero tú porque no sabes, no, tranquilo. Eso es normal, eso en 3, 4 días eso se quita. Mira, tú tienes que hacer esto y esto. ¿Y cómo tú lo sabes? No, pues yo pasé por eso. Aló. Es como estar frente a una pizarra enseñándote cómo resolver un problema de diferentes maneras, para yo enseñarte cómo corregirlo, cómo resolverlo de diversas maneras y decirte, mira, tú lo puedes hacer de este lado o lo puedes hacer inversamente. Es que yo lo haya resuelto previamente. Amén, amados. Ahora dígale que está a su lado, no te preocupes en tus tiempos de prueba, porque luego podrás enseñar a otros. Hermano, no hay nadie que pueda hablar con más propiedad de una situación económica deficitaria que aquel que Dios lo ha sacado de la olla. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos están claros en eso? Pero una gente, hermano, hay gente que no conoce la necesidad. Y tú lo oyes hablando y te dices, pero ¿y en qué país es que vive? ¿De qué planeta es que viene? Pero es porque él no conoce la necesidad y tú lo oyes hablando, pero eso no es dinero para ti. ¿Usted conoce a alguien así, hermano? Gente que vive como Letratofe en otro país. Mire, yo nunca voy a olvidar cuando, eso hace muchos años, había muchos que no habían nacido aquí, pero habían otros que me llevaban años. Hermano, cuando las guaguas de ir a la universidad eran 15 y 20 centavos. Y el desayuno de la universidad eran 10, 15 centavos. Pero también me acuerdo cuando yo no los tenía. Y cuando a mí me regalaban al mes 20 pesos, que eso era todos los cuartos del mundo, más 15 cheles. Óigame bien, ¿cuántos están aquí? O sea, hay gente que no tuvo esa experiencia porque lo llevaban y lo traían en un vehículo, hermano. No sabían lo que era con una guagua o caminar a pie kilómetros para poder llegar a su casa. ¿Aló? Entonces fíjese que el que ha pasado por una prueba es la persona más autorizada para enseñar cómo atravesar esa prueba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encantan en los lugares donde ha muerto alguien que se acerca a alguna persona así que te acompaña en el sentimiento. La primera pregunta es, ¿quién se te ha muerto a ti? No, a mí se me murió un perrito. No puedo comparar eso.
¿Y cómo va a comparar la pérdida de un familiar con animalito? No, no es lo mismo, hermano, por más que usted ame al animalito. No es lo mismo. En el sentimiento puede acompañar a aquel que ha atravesado por ahí también. Amén. Es el que más lo puede entender. Olvídese de eso. Eso no hay otra manera, porque es que en la noche tú te vas a acostar y a ti no te hace falta nadie. Pero el que se va a acostar va a una cama vacía. ¿Sí o no, hermanos? Muy bien. Pues fíjese que si nos damos cuenta del contexto, por otro lado te habla del asunto de la acepción de personas. Todo esto es hablando a la persona y diciéndoles no se hagan maestros. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que aún siendo maestros hacen acepción de personas. En las iglesias a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta que hagan acepción de personas cuando se trata de ellos. Cuando se trata de ellos, ellos entienden que hay que hacer acepción de personas. Pero cuando se trata de otros, no, eso está mal, porque es que se dijo que hay una regla y eso hay que respetarlo. Bueno, pues el líder tiene que, lamentablemente, el que es maestro, no puede hacer acepción de personas. Tiene que ser una persona que aprenda a amar a los demás, no importando su condición. Amén. Y que sirva a los demás, no importando su condición. Porque de lo contrario, no va a ser un buen maestro. Va a enseñar que la acepción de personas está bien, dependiendo de dinero o de condiciones. Y no es así. Muy bien. Entonces fíjese lo próximo de esto. El próximo texto. Ya vimos a quienes es que les puede gustar. Y ya vimos una parte, como les dije, de qué sucede cuando Dios nos quiere hacer maestros. Les dije una sola cosa, y es que la persona se siente cohibida a ser como los demás. ¿Por qué? Porque Dios te va preparando. Déjeme decirlo esto de nuevo. Para aquellos que sin saberlo Dios los quiere usar para exhibirlos. Lo voy a mostrar como si fuera con una vasija. Cuando Dios quiere exhibir a alguien, usted sabe que las vasijas se hacen, bueno, no lo sabemos tal vez, pero la idea es que se preparan, se pintan y luego se meten al horno, ¿verdad? Pero antes de pintarlas, le sacan las piedras, hay una serie de raíces que le son sacadas al barro y demás. Y todo eso es, si le ponen especial interés a una y le sacan las piedras, le sacan las raíces, cosas que todas tienen su significado, es porque la quieren poner al horno para entonces poderla exhibir. Amén. Entonces, una de las cosas es que Dios empieza al tratar contigo para sacar raíces y piedras y empieza a tener contigo un trato particular porque te quiere usar como maestro. De forma natural esa persona va a observar que Dios le da una sabiduría que no le llegó de forma natural o por los estudios. Él empieza a darse cuenta de eso en su estudio de la palabra. La gente empieza a observar que él tiene opiniones, escúcheme lo que estoy diciendo, opiniones que no las aprendió en la escuela, que le vienen de parte del cielo. 3, vamos a ver o podemos ver que se nos aumenta sin proponérnoslo la revelación de la palabra. Próximo, notarán posiblemente que usted tiene más deseo, más ánimo de estar tiempo en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el maestro llamado por el Señor, quien lo prepara, es el mismo Señor. Amén, amados. Y se necesita de intimidad. Nos daremos cuenta que tenemos mayor temor de Dios que el promedio de la gente. Una persona que ha sido llamado por Dios va a pensar en las consecuencias de sus actos más que uno que anda con una vida cualquiera, que entiende que sus acciones no tienen ningún tipo de redundancia, ningún tipo de problema. Que él entiende que él vive para él y se le olvida aquel texto que dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Que ya no somos nuestros. Es el tipo de cosas, hermanos, que a nosotros se nos van a presentar. Una persona sin visión de Dios y sin temor de Dios va a vivir su vida a lo loco. Pero una persona que Dios está preparando, que Dios lo quiere usar para ser maestro de su familia, que Dios lo quiere usar para ser maestro de sus amigos, que Dios lo quiere usar para traer gente, que Dios lo quiere usar para que otros vean al Señor, él va a notar eso, que él va a tener mayor temor de Dios que el promedio de la gente. Y él mismo se va a sentir raro. ¿Qué cuidado tiene que tener? Que no puede presumir de eso, porque eso es por gracia. Amén. Y finalmente, una persona que Dios quiere hacerlo maestro, su humildad debe incrementarse para poder enseñar con el testimonio personal. Lo digo de nuevo, la humildad de una persona que Dios está preparando, su humildad debe incrementarse
para poder enseñar con el testimonio personal. Cuando una persona no es humilde, esa persona no va a compartir con otros incluso sus debilidades. Esa persona no va a hablar con el testimonio personal de cómo Dios lo sacó de alguna condición. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es lo más que tenemos hoy día, hermano? Grupo de maestros altivos, que ellos se plantean como por encima de la gente. Ellos se plantean como que ellos no tienen tentaciones, ellos no caen, ellos son los pluscuamperfectos. Hermano, y ese no es el maestro bíblico. Ese no es el maestro, yo no lo veo como el maestro bíblico. ¿Por qué razón no debiéramos hacernos maestros o ansiar, anhelar ser maestros? En el verso 2 está la respuesta y dice: porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese que la explicación o la respuesta, este es el argumento. No debemos ser, ya sabemos que tendremos mayor condenación, pero lo otro, esa es una primera cosa. Esta segunda cosa es que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y que si alguno no ofende, bueno, ese varón perfecto. Me gusta esto aquí porque dice que todos, diga conmigo todos. No todos, repitieron todos. Diga conmigo todos. De nuevo, todos. Todos, dice que todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. Hermano, y eso es una realidad. Eso es una realidad. El maestro va a tener que entender que nadie, en esto nadie es infalible. Amén, amados. Y reitero, ¿qué hacemos? Ya que todos ofendemos muchas veces, ¿qué debiéramos hacer para enfrentar esto? Bueno, hermano, yo la solución que pude encontrar fue pedir perdón cada vez y procurar no ofender. Pero como él dice que todos ofendemos, ¿cómo? ¿Cómo? Muchas veces. Muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón el mismo número de veces. ¿Qué es lo próximo? Segunda cosa, oh hermanos, procurar refrenar la lengua. Procurar refrenar. Si usted es una persona, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo trabajando en un colmado y siempre tenía menudo, usted tiene que refrenar eso para que usted no tenga tanto menudo para devolver. Porque es que hay gente, en mi pueblo dicen, yo se lo dije un día a ustedes, que las malas conversaciones, hermano, dicen que para tú conservar la dentadura tú tienes que hablar poco. Parece que había un tiempo cuando la gente perdía la dentadura por hablar mucho, por contestar mal. Entonces, fíjense, amados, que tenemos dos cosas. Si todos ofendemos muchas veces, entonces tendremos que aprender a pedir perdón al que no sepa. Y lo segundo es procurar ponerle freno con humildad, hermanos. Yo lo que testifiqué acá una vez, que hace muchos meses, unos meses ya, yo percibí en mi forma, yo, wow, hoy me está pasando algo raro. Y les comenté que me dejé contaminar por gente que estimo. Me dejé contaminar porque yo no sé por qué será que las cosas malas se pegan más rápido que las buenas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es increíble. Usted oye un refrán rastrero, eso es lo que más se pega. Usted oye una música que no sirve, eso es lo que a la gente se le queda en el oído. Y mire, como un mosquito ahí en el oído, ahí ring, ring, ring. ¿Por qué? Por la naturaleza mala nuestra. Porque usted sabe la lucha que da poder hacer, poder, hermanos, darle a una gente buena costumbre. Usted sabe la lucha que da hacer un buen hábito. Tanto así que dice que tú tendrías que durar 21 días mínimo haciendo algo para que se pueda convertir en un hábito. Sin embargo, en una hora, en un día, se te pega una vagabundería rapidísimo. ¿Cuántos están claros en eso, hermano? Óyeme, tú lo oyes una sola vez y la próxima vez que habla viene con ese disparate y esto va a salir. No, que lo acaba de oír. Y entonces para todo ese buen hábito, 21 días. Aló, ¿cuántos están aquí? Dígale que está solo, ten cuidado con quien tú te reúnes. Tienes que tener cuidado, hermano. Dicen en mi pueblo que el que anda con cojo, al año solo bajaron a 2 semanas, hermano. A las 2 semanas está cojeando. Porque es que se nos pega lo malo con facilidad. Se nos pega lo malo con facilidad, hermanos. Por la naturaleza nuestra. Tenemos que refrenar nuestra naturaleza. Entonces,
Oiga, ¿qué más dice aquí? Primero que todos ofendemos muchas veces. Diga conmigo de nuevo, todos. Incluyendo aquellos que tienen la cara de yo no fui. Esa carita de yo no fui, de que no matan una mosca. Dinosaurios acaban eso. Porque aquí dice que todos ofendemos de palabra, muchas veces. Todos. Esos son los que te matan con cuchillito de palo, como dice el refrán. Lo segundo es que dice que si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende de palabra, ese es varón perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nadie es perfecto. La palabra perfecto ahí es la palabra completo. ¿Y por qué nadie es completo? ¿Por qué nadie tiene todas las cosas consigo? Porque todos ofendemos de palabra. No una vez, no. Yo voy a tomar el atrevimiento de decir que cuando una persona, claro, tiene que ver con niveles de rebeldía del corazón, con niveles con muchas cosas, no es igual para todos. Pero yo supongo que una persona que aprendió a devolver con facilidad ofende más fácil que uno que viene del mundo con cierto refrenamiento. Pero no significa que no ofendan los dos. ¿Aló? ¿Estamos claros en eso? O sea, entonces la segunda cosa, reitero que, bueno, si tú no ofendes de palabra, tú eres perfecto, tú eres completo, pero lamentablemente nadie lo es. La palabra perfecto, reitero, es completo, es alcanzar madurez o ser maduro. O sea, que nosotros iremos disminuyendo nuestra capacidad de ofender de palabra en la medida en que vamos madurando. Dese un aplauso a usted mismo. En la medida en que vamos madurando. Realmente, usted sabe que yo tengo una escuela ahora mismo y es mi madre. Porque mi madre, con la edad que tiene, ella ha vuelto a un estado infantil prácticamente. Hermano, para mí es una escuela, porque yo no puedo hacerle caso a todo lo que ella me dice. ¿Aló? ¿Cuánto me entienden? Yo no le puedo hacer caso a todo lo que me dice. Y como dice el refrán, las cosas se toman de quien las dice. O sea, y es la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque si tú evidencias un nivel de madurez, tú vas a tener más cuidado al hablar que si tú no evidencias ese nivel de madurez. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene eso que ver con la edad? Bueno, que los más jóvenes son más inmaduros y los más maduros son los más viejos, sin duda. En el Evangelio, los más maduros son los que más contacto tienen con Dios y los que más han decidido obedecer a la palabra. No tiene nada que ver con el tiempo en el Evangelio. Para que usted tenga una idea, hay personas que duran 10 años, 15 años en la iglesia y son, hermanos, cristales de Bacarat. Son súper delicadísimos. Ellos tú no le puedes pasar un paño porque de una vez se quillan. De una vez, hermano, se quillan. Tú oyes que crack y dices, ay, perdón, discúlpame. ¿Por qué? Porque no han madurado. Ahora mire a la persona que está a su lado, mírele bien la cara. No importa las arrugas que tenga, pregúntele. ¿Tú has madurado? No tiene que ver con las arrugas de la cara, hermanos. No tiene nada que ver con eso. Ahí están todos mirando las arrugas. Yo no le mandé eso, fue a preguntarle si ha madurado. Lo que pasa es que mucha gente, mira, tú necesitas ponerte botox por ahí y tienes que ponerte una cremita antiarruga. No, hermano, eso no lo va a llevar a usted a madurar. Olvídese de eso. Eso no lo va a ayudar. Eso no lo va a ayudar. Tercera cosa que dice: los perfectos, los maduros, son capaces de refrenar todo su cuerpo. El que es maduro, el que es perfecto, porque a mí no me gusta la palabra perfecto ahí, porque nadie es perfecto. Pero la palabra maduro ya lo cambia un poquitito, porque pone niveles. Los perfectos, los maduros, los que han alcanzado madurez, son capaces de refrenar todo su cuerpo. Por lo tanto, nadie refrena todo su cuerpo, pues de una manera u otra todos faltamos al Señor o a los demás. A veces usted no ofende con facilidad a la gente, pero le falta al Señor. Y es lo mismo. Usted como quiere estar cometiendo una infracción. Amén, amados. La manera, por lo tanto, se deduce de eso, que la manera en que nosotros hablamos manifiesta el nivel espiritual que nosotros ostentamos. Atienda esto. Una persona que continuamente vive quejándose, que todo el tiempo vive atrayendo y confesando cosas negativas sobre sí o sobre el entorno, es una persona que tiene problemas. Porque él está manifestando con su incredulidad su temor, y el temor y la fe son cosas opuestas.
Aló, son cosas opuestas. Usted y yo tenemos que aprender a sacarle el partido a cualquier cosa, hermanos. Y es cierto que hay cosas que son evidentes, pero aún así siempre habrá una palabra del Señor que pueda anular eso y uno decir, no lo que ve las circunstancias, sino lo que la palabra dice. Entonces, el nivel espiritual nuestro, como está relacionado con la forma como hablamos, la forma en que conversamos, las cosas que decimos, como lo expresamos, manifiesta qué tipo de fe tenemos. Si usted conoce a alguna persona que todo el tiempo todo es negativo, esa persona tiene problemas con su fe. Si usted ve a una persona que todo el tiempo se enfoca en lo negativo que tiene los que le rodean, esa persona tiene problemas con su fe. Porque, hermano, yo no estoy llamado necesariamente a eso, sino a mejorar de manera personal. Usted sabe una cosa, le voy a enseñar, le voy a regalar algo. Como pastor, ¿cómo uno tiene que lidiar con tanto tipo de gente? Para uno poder estar en la iglesia y poder servirle al Señor, a todo el mundo, uno tiene que aprender a hacer algo que yo aprendí a hacer hace mucho. ¿Sabe qué? Que personas cerca de ti te pueden decir, pero fulano no sirve. Y tú dices, no, fulano tiene ese problema, pero él tiene esta cosa buena, tiene esto bueno, tiene esto bueno y tiene esto bueno. ¿Usted sabe por qué? Porque, hermano, todos nosotros de una manera tenemos algún problema. Y la pregunta es, si yo voy a buscar personas perfectas conforme a los que me rodean, que pueden ponerle falta a todo el mundazo, no voy a trabajar con nadie, hermano. La obra del Señor no se va a hacer. La obra del Señor es hecha por personas imperfectas para un Dios que es perfecto. Pero nosotros somos imperfectos. Y se lo digo, hermano, porque es que con mucha frecuencia, cuando tú vas a hacer algo, vas a poner algo en una posición o quieres hacer algo con alguien, siempre va a aparecer alguien que le ponga un pero. Tú no te puedes llevar de eso. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué no? Porque esa persona tiene tal vez dificultad en una área, pero en otras áreas tiene grandes fortalezas. Y entonces ahí tú le matas el gallo en la funda muy fácil diciéndole, pero fulano hace tal cosa que tú no haces, entonces ¿en qué estamos? Y tú no lo quieres hacer y él sí, entonces. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? O sea, es una realidad, hermanos. Pero eso lo he tenido que aprender en la práctica para poder hacer la obra del Señor. Porque de lo contrario no se podría. Es más, yo le voy a decir algo más. Si fuera por perfección, yo no fuera pastor. Yo no podía estar en el ministerio, hermano. Porque a veces a mí me dan vergüenza los propios pensamientos que tengo. Y a veces los justifico. Porque hay gente que tú quisieras poner en la cabeza una cubeta con agua y no sacarlo más nunca. Que respire agua hasta que se vaya con el Señor en paz. Y Señor, gracias, Padre, descansé. Oh, gloria, qué grande es tu majestad. Hermano, entonces, si fuera por perfección, dice Hebreos, que Dios llamó a hombres con debilidades. ¿Para qué? ¿Para servir a quiénes? A hombres con debilidades. Ahora mire la cara de la belleza que usted tiene al lado, de esa cosa chula que usted tiene al lado. Ese príncipe también tiene su cosita. Ahora dígale con picardía, tú tienes tu cosita, dígaselo. Tú tienes lo tuyo, tú tienes lo tuyo. Eso es así, tú tienes lo tuyo. Ahora escucha esta joya. Escucha esta joya. Lo que dice el mismo Santiago un poquitito antes. Porque algunos tienen su cosita, algunos tienen su cosa más grande. Si alguno se cree ser religioso, muy espiritual, muy santo, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de este es una religión vana, vacía, hueca, que no sirve. Es como decirlo, como diría Fran Suero el extinto. Si alguno se cree muy santo y no ha controlado su lengua, no tiene nada. Entonces, haga ahora mismo una autoevaluación de cómo está la lengua suya. Porque si usted tiene una lengüita viperina, que todo lo que sale es veneno, usted tiene problemas. Si usted siempre tiene una respuesta a flor de labio para justificarse, usted tiene problemas. Si a usted le sale la mala palabra con demasiada facilidad, usted tiene un problema. Si usted todo el tiempo está bajo una cobertura de temor, de inseguridad usted tiene un bendito problema. Entonces la religión comienza por ahí. Mano, mire, yo decía mala palabra por un tubo y 7 llaves. Y mi conversación era muy fea, muy mala. No por las malas palabras, hermano, sino por el doble sentido que tenía en todo lo que decía.
Y yo tuve que luchar con eso, hermanos. Dice, Señor, ayúdame con esto. Yo no... Y les confesé hace varias semanas ya, varios meses, qué sé yo, unos 3, 4 meses, que en un momento detecté, digo, ve acá, pero me está pasando algo. Yo me he contaminado, yo necesito la ayuda del Señor, y el Señor me ayudó. Pero ¿sabe qué? Que hay gente que ni lo admite, ni pide ayuda, y por lo tanto nunca saldrá de que sus labios, de su forma de conversar cambie. Lo primero que usted tiene que admitir, yo tengo problemas. La forma como yo me expreso tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que entonces pueda pedirle ayuda al Señor. Y dice la Biblia que necesitamos esa gracia para pedir gracia para el socorro oportuno del Señor. Amén, amados. Usted ya usted lo sabe. Si usted no ha controlado su lengua y se cree muy espiritual, no tiene nada. Y entonces viene una pregunta. Si nadie puede controlar, refrenar su naturaleza completamente, ¿por qué deberíamos tratar? Recordemos que es el varón perfecto el que puede controlar. Y leí una ilustración bien interesante, porque la ilustración es sobre el caballo. Yo les conté que yo tenía un caballo cuando era niño, que mi papá me dijo, ese caballo es tuyo, ese caballo blanco que está ahí arriba. Nunca me subí en él, hermano. Es impresionante. Y fue, pero era mío, porque es así, el mundo es así. Bueno, nunca olvido que cuando yo fui con Ezequiel la primera vez, siendo mi hijo pequeñito, mi papá buscó un caballo no sé dónde y lo subió y andaba con él. Y yo mirando, mire este vagabundo, a mí nunca me subió en el caballo. Y Ezequiel llega, él no lo conoce, lo subió un caballo una vez. Pero así es la vida, y la envidia es libre también. Usted sabe que la envidia es libre. Usted fíjese, ¿qué pasa? Que no es lo mismo un caballo con freno que un caballo sin freno. El freno del caballo te permite agarrarte, excepto que tú te agarres del crin del caballo, del crin, creo que se llama, y ahí sí sería un problema. Pero el freno permite que el caballo sea más útil. Oiga, ¿cuál es el propósito de usted procurar refrenar su lengua? Que usted sea más útil a Dios y a los demás que sin freno en la lengua. Aló. Muy negativo, usted tiene que refrenar su lengua, porque que esa fe negativa que usted tiene es diabólica. Eso no es el llamado nuestro. Entonces me pareció interesante. Un caballo es más útil con freno manso que sin freno y loco. Olvídese de eso. Usted podrá ir para el cielo, todo eso, pero si no le pone freno a su naturaleza, usted no le va a ser tan útil al Señor. ¿Por qué? Porque los caballos son para montarse, hermanos. Y en un caballo que da brincos no es fácil subirse, ni se llega fácil a ningún lugar. Amén, amados. Usted y yo, vamos a ponerlo así, haciendo un ejemplo muy curioso, somos como quien dice el caballo y tenemos que ponerle freno a nuestra boca. Amén, amados. Si tal vez hoy lo último que usted dijo antes de venir para acá fue una mala palabra, usted necesita freno. Esta palabra es para usted. Si lo último que usted expresó antes de venir al culto, antes de estar adorando al Señor, fue el temor que tiene a tal o cual circunstancia, y que todo el tiempo usted vive buscando lo malo, y no, porque si viene un ciclón, la casa se cae, todo uno está abajo, se cae, y que hay que vivir abajo de una columna. No, usted tiene que refrenar su lengua, usted tiene que ponerle freno a su lengua. Usted tiene que pedir al Señor, ayúdame a crecer en la fe para no seguir dañando las cosas, porque estoy hablando negativamente. ¿Aló? Y si usted personalmente observa que con facilidad las palabras soeces, las malas palabras, salen fácil, pídale al Señor que lo ayude. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero dar un testimonio diferente. That's it. ¿Ok? Entonces ya ahí está claro el hecho de por qué nosotros debemos hacerlo. Entonces aquí vienen las comparaciones. Hay dos comparaciones. Si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado. Entonces, ¿qué significa eso? Que ponerle freno a nuestra naturaleza, hermanos, procurar ponerle freno a nuestra naturaleza mala, pecaminosa, nos hace más útiles para Dios y para la gente. ¿Sabía eso? Yo le decía a un hermano que amo muchísimo, fulano, tú tienes que controlar tu adicción a las mujeres, tienes que controlarla. Porque si tú no controlas eso, tú no le vas a poder recibir al Señor, porque las iglesias están llenas de mujeres. O sea, Dios, hermanos, cambia la naturaleza del hombre. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos creen que Dios cambia también la naturaleza de las mujeres? ¿Cuántos lo creen? Sí, porque todos se lo echan a los hombres nada más. Ah, ¿verdad? Hay ñeñe, ¿verdad? No, también Dios cambia la naturaleza de la mujer. Aunque no sea que la mujer viva enamorándose, no, otras cositas malísimas que hacen.
Dios las cambia. Ese espíritu rebelde, Dios tiene que cambiar alguna vez, ¿sí o no? Bueno, hay una serie de cosas que son propias de las mujeres que Dios las cambia también. Entonces, si usted no le pone el freno a su naturaleza, primero aceptando que tiene el problema, usted y yo no vamos a ser muy útiles al Señor, va a ser difícil. Vamos a ser menos útiles. Usted tiene que controlar su naturaleza y poner en las manos del Señor. Amén, amados. Segundo, si controlamos lo que decimos, cómo hablamos, podremos entonces poner control natural a lo que llega a nuestra mente y lo que llega a nuestro corazón, pues de la abundancia del corazón. Atienda esto. Lo que sale por aquí, lo que dice la Biblia es que de la abundancia del corazón, abundancia de aquí, sale por aquí. Pero ¿qué pasa? Que normalmente ya eso ha llegado aquí. Entonces lo que sale mucho por mis labios es porque ya ha invadido mi mente y de mi mente ha bajado a mi corazón. Hay problema. ¿Qué tengo que hacer? Invadir mi mente de buenas cosas, procurar repetir buenas cosas con mis labios. ¿Para qué? Para que cambie finalmente lo que hay en mi corazón y mi boca se llene de palabras diferentes. ¿Ven que tiene ventaja? Tiene ventaja, hermanos. Usted no puede pretender dejar de oír música del mundo. Si usted todavía tiene su celular y su computadora llena de música del mundo, no, hermano. Por eso que cualquier cosa le sale una música, de esa música asquerosa que usted escuchaba, no la va a dejar nunca hasta que usted no cambie de lo que entra aquí para que baje aquí y salga por aquí. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Hay gente que por eso que no avanza. Ellos quieren estar con Lucas y Juan Mejía. No, usted no puede estar con ninguno de los dos, tiene que estar de un solo lado. De un solo lado. Una persona que controla poco lo que sale de sus labios, por ende tendrá poco control de su mente y de su cuerpo. Hermano, cuando uno habla violentamente, uno actúa violentamente. Cuando uno habla soezmente con doble sentido, uno piensa y actúa con doble sentido. Cuando uno habla lujuriosamente, uno actúa lujuriosamente. Aló. Eso es una cosa impresionante, pero es cierto, hermanos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente, intencional, de ponerle freno a nuestra naturaleza. Porque por eso que damos tan poco testimonio muchas veces. Es por eso mismo. Es por eso mismo. La segunda comparación son las naves. Y él dice, observen las naves que aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que el impulso del timonel desea. Muy bien. Vemos que en ambos casos, en el caso de la nave y hasta los aviones, usted ve que el timoncito es pequeñito. Eso es tremendo, hermanos. En ese tiempo no existían aviones, en ese tiempo no existían submarinos, pero todos esos timones son pequeños. Todos son pequeños. En ambos casos, de los que están en la Biblia, vemos que es una pieza muy pequeña que controla una estructura inmensamente superior. El caballo se controla por la boca, que es parte del cuerpo más pequeña, y en el caso de los barcos, el timón, que es bien pequeño de igual manera para la estructura que el timón, que el barco representa. O sea, ¿qué plantea él? Bueno, que la lengua, siendo tan pequeña, por más que usted la pueda sacar del cuerpo, tenga o pueda controlar al cuerpo de una forma tan impresionantemente negativa. Aquí vamos a tener dos cosas. Una lengua que está acostumbrada o que se acostumbró a proferir maldiciones, palabras descompuestas, palabras vanas, falta de fe, negatividad o pobreza o enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y una lengua que se fue reformando poco a poco y fue con un clamor intenso al Señor, dejando esas cosas, aprendiendo unas para desaprender o desaprendiendo para aprender, y por otro lado, sustituyendo lo que era práctica antes por prácticas nuevas ahora. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Usted y yo no necesitamos mucho contacto con el mundo para que nos mundanalicemos. A usted y a mí nos conviene partir, compartir, estar en el mayor tiempo que podamos con personas de la misma fe. Si usted se da una descuidadita y deja de asistir pudiendo a cualquier tipo de cosa con gente de fe y empieza a reunirse con personas inconversas, le va a pasar como me decía una jovencita de acá de la iglesia, que ella sentía que había perdido el interés, que si yo cuánto. Y entonces yo empecé a preguntarle y ella se dio cuenta que era que ella pasaba más tiempo con su gente en la universidad que con gente de la iglesia.
que pudiendo asistir a tiempo de oración, ella pasaba más tiempo haciendo cosas con los impíos y a compartir de impíos que a compartir con cristianos. Resultado, su fe fue decayendo y ella se vio que estaba fea para la foto. Que no me amite, todo lo que tiene que es invertir las cosas. Ah, no, que no podía asistir a los tiempos de oración de ministerio, que si yo cuánto. Ella tenía una serie de excusas y se fue dando cuenta que fue resbalando poco a poco. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros en cualquier escenario. La única vez que yo estando fuera incluso de la ciudad o del país que no he ido a un culto fue la vez pasada cuando estuve predicando en Bonao. La única vez. ¿Por qué? Llegué tardísimo, me invitaron a predicar el otro día, pero yo supuse, esto puede complicarse. Me desperté como a las 10:30 de la mañana. No hubo tiempo para hacerlo. Yo no fui a ninguna iglesia, pero tenía el plan de ir. ¿Por qué? Oh, hermano, usted sabe lo bueno que es estar en un lugar donde tú puedas ser ministrado. Para mí eso no tiene precio. Hay gente que lo que valora es estar en un campo con un grupo de impíos. Usted tiene problemas. ¿Qué nos pasa, hermano? Que empezamos a descuidarnos y empezamos a pasar más tiempo con personas sin fe. ¿Y en qué nos vamos convirtiendo? En personas sin fe. Los buenos hábitos que antes teníamos empezamos a perderlo. ¿Por qué? Porque somos seres de hábitos, hermanos. Y tú empiezas a habituarte a algo malo. ¿Qué tú pretendes? Que vas a empezar a hacer ¿qué? Lo malo que antes hacía y que ya habías dejado de hacer. ¿Cuántos me siguen? Es muy sencillo. Si usted ahora se siente medio débil, piense, ¿qué yo estoy haciendo espiritual? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuántas veces yo me reúno con otros a orar? ¿Cuántas veces me reúno a hablar de la palabra? ¿Cuántas veces yo estoy con personas cristianas con quien yo hago mi tiempo de esparcimiento? Pregúntese esas cosas. ¿Cuántas veces yo cojo la Biblia u oro? ¿Qué tiempo yo oro? Y usted se va a dar cuenta que usted dedica más tiempo a cosas terrenales que a cosas espirituales. Resultado de eso, casi muerte espiritual. Cuasi muerte espiritual, hermanos. Aprendí algo que lo enseñaba antes, hace mucho no lo uso. Y es que si tú tienes dos animalitos y alimentas más a uno con el otro, cuando los enfrentes a pelear, dos animales contrarios, va a ganar el que más uno alimenta. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado. Alimenta más tu vida espiritual y verás que vas a florecer. Hay que enfrentar la naturaleza espiritual, hermano. Hay que hacerlo. Nuestra naturaleza humana hay que enfrentar. Y él dice, mira, así también como el timón del barco y el freno del caballo, la lengua es un miembro pequeñito, pero se jacta, presume de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. El uso de la lengua ha llevado a miles de personas a la muerte. El uso de la lengua lleva a la destrucción de sociedades de negocios. ¿Sí o no? Dios mío, a la separación de amistades de antiquísimas. Solo por el mal uso de la lengua. Un miembro pequeño, pero que puede incendiar un bosque bien grande. Dos proverbios. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. Blanda respuesta. Panal de miel son los dichos agradables, dulces para el alma y saludables para los huesos. ¿Cuáles son hechos? Los dichos agradables. Los dichos agradables. Debemos tener cuidado en el uso que le damos a nuestra lengua, pues por simples que parezcan las cosas que decimos, podemos desencadenar grandes daños. ¿Cómo qué? Comentarios simples, notas al margen que envenenan el corazón de alguien. ¿Y tú notaste tal cosa? ¿Tú no has estado observando tal o cual comportamiento? Algo que el otro no está viendo. Y a nosotros se nos ocurre poner una notita al margen ahí, en el corazón al otro. Con nuestra lengua dañina. Sembrando dudas, sembrando inquietudes, sembrando desconfianza. Notitas al margen en el corazón de alguien. ¿Qué logra eso? Destruir fácilmente cualquier tipo de relación. O hacer que alguien que va en el camino sea parte del camino. Que es peor todavía. Que es peor todavía. Finalmente, el verso 6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Aquí hay una definición de la lengua que él nos regala. Primero nos dice que es un fuego. La palabra fuego es la palabra rayo o relámpago. Ninguno de los dos son beneficiosos para la salud.
La lengua es un rayo y un relámpago. Tuve un amigo que murió producto de un rayo que le cayó. Tremendo, hermano. Lo buscaron como por un día completo hasta que lo encontraron debajo de un árbol. Había caído un rayo. Y él compara a la lengua. Él dice que la lengua es un fuego, un rayo. Algo que produce un destello terrible, fatídico, hermanos. Dice más. Dice que está puesta entre nuestros miembros. Y segundo, contamina todo el cuerpo. Perdón. Lo segundo es que es un mundo de iniquidad. Atienda esto porque no lo quise saltar. Porque el mundo de iniquidad no es más que un mundo de maldad, de injusticia y de agravio. Una lengua mal utilizada se usa para la maldad, para la injusticia y para producir agravios entre los demás. O sea que lo único que tenemos que hacer es evaluar qué uso yo le estoy dando a mi lengua en este preciso momento. ¿Qué uso le estoy dando? Con la gente que me rodea, qué es lo que sale de mis labios cuando la gente me escucha, etcétera, etcétera. Y esa misma lengua, que es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La palabra contaminar es mancharlo o ensuciarlo. Y entonces me salió una aplicación muy curiosa. ¿Cuál es? Si la lengua es capaz de dominar todo el cuerpo, también es capaz de ensuciar todo el cuerpo. Es como decir que lo que tú haces en otros ambientes con tu lengua, tú lo dañas. El mal uso que le des a tu lengua puede dañar todo lo que haces, porque así como la lengua controla el cuerpo, puede controlar el cuerpo, también puede contaminarlo. Amén. Todo el cuerpo. Tremendo. ¿Qué implica todo el cuerpo? La mente, tu alma, tu espíritu, contaminarlo todo el cuerpo, todo lo que está contenido en el cuerpo. Muy bien. Dice que la lengua tiene también un detalle, es que inflama el curso de la existencia. Inflama el curso de la existencia. Y dice una definición que es hacer arder por sus desastrosos efectos sobre las circunstancias de la vida. Oiga bien, estamos hablando de que tú con una palabra puedes levantar el ánimo de alguien para que viva, o con una mala expresión puedes hundir a alguien y él decidir incluso quitarse la vida. ¿Cuántos están claros en eso, hermano? Hay gente que se han quitado. Una vez, recuerdo, el hermano mío que está vivo, le dijeron en mi pueblo que él tenía tuberculosis. Eso fue fatídico para él, hermano. Esa expresión fue. Y yo recuerdo que nos habíamos tomado fotos cuando él hacía fisiculturismo, yo con él, lógicamente yo siendo muchachito. Y recuerdo, nunca olvido esto, que tenemos una foto juntos y en la foto él se veía la enfermedad, hermano. Y eso le calcomió la mente de una forma tal a mi hermano que le llegaban pensamientos de suicidio. Yo recuerdo que le recomendó, no, pero espérate. Mi madre estaba allá con él, dígale que venga para acá. Dígale que venga para acá, para la ciudad, y vamos a ir a otros médicos. Cuando fuimos a otros médicos, ¿sabe qué? No tenía tuberculosis. Y se juntaron como 6 médicos para darle ese resultado. Aló. Una palabra que fue capaz de mentalmente de destruirlo y llevarlo al pensamiento de quitarse la vida. Ha pasado de eso, hermano, todos los años del mundo. ¿Qué pasó? Que una palabra contraria hizo un efecto que lo levantó y se dio cuenta, no, eso es mentira, pero él estaba caminando en una mentira. Aló. Estaba caminando en una mentira. Finalmente, esa lengua que hace arder y que puede tener efectos desastrosos sobre las circunstancias, también ella misma es inflamada por el infierno. El fuego que la lengua nos aporta a las circunstancias de la vida es colocado en ella por el uso infernal que le damos. O sea, que cuando damos mal uso a nuestra lengua es porque de manera personal estamos acercándonos más a las tinieblas que a la luz. Aló, lo voy a decir de nuevo. Cuando usted está hablando con un lenguaje muy infernal es porque usted está más cerca del infierno que del cielo. Cuando usted tiene un lenguaje más negativo, entiéndase, de destrucción que positivo, es porque su mentalidad y todo su ser está más cerca de lo negativo que de lo constructivo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, somos una expresión, hermano. Lo que decimos es una expresión de lo que somos. Es una expresión. Ahora, lo que dice el texto es que la lengua, ella destruye, ella inflama, pero que a ella quien la inflama es el mismo infierno.
Impresionante. Y tú dices, ve acá, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? ¿Quiere decir entonces que cuando mi lenguaje es un lenguaje infernal es porque yo estoy más cerca del infierno? Sí. Es porque tú estás más cerca de los instrumentos del infierno que de los instrumentos del cielo. De las palabras del infierno que de las palabras de vida, de esperanza del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, tremendo, hermanos. Porque la lengua, lo que ella hace es lo que ella recibe. Le preguntaron a una artista que de dónde sacaba sus canciones. Ella dijo que eso era como la comida. Que lo que tú ingieres es lo que tú puedes dar. Y es así, hermanos. Eso dicen. Final entonces. Hermano, la conclusión de esto es que es una decisión nuestra controlar nuestra lengua para producir vida y no producir muerte. Es una decisión personal. Usted y yo tenemos que tomar una decisión esta noche. Porque si la lengua cuando está inflamada por el infierno, ella lo que hace es inflamar el cuerpo, yo estoy entonces produciendo mi propia muerte. Estoy dañándome a mí mismo. Amén, amados. Escuche esto. ¿Por qué yo digo que es una decisión? El Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me has examinado de noche, me pasaste por el crisol y nada hallaste. He resuelto que mi lengua no haga transgresión. He resuelto, he decidido que mi lengua no va a hacer. Pero él lo decidió. ¿Sabe qué significa eso? Que antes había transgresión, pero llegó un momento que dijo: no. Yo resolví que mi lengua no haga transgresión. Ya estoy cansado de eso. Decidí ponerme para lo que debo estar. O sea que es una decisión. Salmo 34:12 dice: ¿quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es una decisión. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Una decisión. Mano, hay gente que vive mintiendo continuamente, creyendo que engañan a alguien, inventándose cuantas cosas. Eso no tiene ningún sentido, hermano. Tú tienes que decidir guardar tu lengua del mal, lo que tú sabes que está mal, y también de hablar engaño. Amén, amados. Y finalmente, Job siempre nos ilustra, y Job dice: mis labios no hablarán perversidades, ni mi lengua proferirá engaño. Una decisión. Diga conmigo: es una decisión. Póngase sobre sus pies, por favor. Concluyo con este proverbio que dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que el hombre escoja, eso comerá. Y para nosotros es excelente. ¿Y qué tiene esto que ver con la vida espiritual? Tiene mucho que ver, porque Romanos dice que si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y Salvador y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, tú serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Confesarlo en tu corazón como Señor y creer en tu corazón. ¿Y por qué? Bueno, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Fíjese que confesión para ser salvo, creer en el corazón para ser justificado o hallado inocente. Si lo que la boca pronuncia no tiene efecto en el corazón, no. Hay una combinación de boca por un lado y corazón que expresa lo que la boca confiesa. Cierre sus ojos, por favor. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias. Agradecemos tu infinita misericordia, Señor. Y presentamos a ti, Dios mío, nuestras vidas, pidiéndote: ayúdanos hoy a tomar la decisión de que nuestras lenguas no hablen iniquidades, de que nuestras lenguas no hablen engaño, de que nuestras lenguas no sean usadas para perversidades. Padre, permítenos tomar la decisión esta noche de que nuestros labios sean purificados. Padre, y nuestra naturaleza humana controlada para poder glorificar tu nombre. Padre, gracias, porque tú nos abras el entendimiento con la intención de bendecirnos y que seamos de más bendición. Permite, Dios amado, que en lo que tú nos estás hablando en lo personal, hoy tomemos la determinación en este momento. Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero y necesito ser ayudado. En el nombre de Jesús. Quiero saber si alguna de las personas que nos visita le gustaría practicar lo que dice el libro de Romanos: confesar a Jesús como Señor de su vida. ¿Alguien de los que nos visita le gustaría levantar su mano y decir: yo quiero confesar a Jesús como Señor de mi vida, para vida espiritual, para salud espiritual de mi vida, para salvación de mi alma?
¿A alguien le interesa en esta noche tomar esa decisión y decidir hacer esa confesión a Jesús como Señor? Y al mismo tiempo, ¿por qué no?, pedirle al Señor que le perdone y le limpie de todos sus pecados. ¿Le interesa alguna persona aquí? Fíjese que la vida y la muerte realmente están en el poder de su lengua en este momento. Usted tiene todo el poder, toda la capacidad en esta hora de optar por vida, confesando a Jesús como Señor, o por no vida, simplemente entendiendo que son cuentos de hadas y dejando pasar la oportunidad. Mi oración es que Dios le dé oportunidad y que de usted no tomar la decisión hoy, usted pueda tener vida para tomarla más adelante. Que tenga vida, porque luego de que la vida termina no hay nada que hacer. Alguien de los que nos visita se atreve a levantar las manos y decir: yo necesito a Jesús como Señor y Salvador personal. Alguien así que quiere confesar vida esta noche. Bueno, no veo ninguna mano levantada y damos gracias de todas formas. Padre, gracias te damos. Tu palabra ha sido expuesta. Nuestro entendimiento sin dudas ha sido esclarecido, Señor, iluminado. Ahora concede que nuestro corazón reciba, Señor, esa palabra y la llevemos a práctica. En el nombre de Jesús, llévanos, envía protección angelical a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos y te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. Dios les guarde.